Hola chicas, ¿cómo están? Les deseo un buen inicio de semana. Ya vamos muy avanzadas con las clases de tecnología aplicada a la alimentación. La verdad es que hemos tenido buenos resultados y yo espero que esta semana también sea de mucho éxito para cada uno de ustedes, que sigan guardadas con las recomendaciones adecuadas en casa, que la mayoría de sus familiares y ustedes se encuentren bien, con buena salud y que arranquemos con todas las pilas en este día. Bueno, pues la lección de hoy se llama base de datos e imágenes. Nosotros ya habíamos visto en la clase pasada de base de datos y biblioteca digital cuál era el concepto de base de datos. Entonces ahora esta clase en particular nada más nos va a ayudar a recordar qué es una base de datos, los tipos de base de datos con los que contamos y bueno, vamos a tener una pequeñita charla para que les pueda explicar la actividad de este día. ¿Cuál es el objetivo entonces? Conocer el concepto de la base de datos, las imágenes médicas y qué es un estudio de caso. El estudio de caso lo vamos a dejar un poquitito despuesito, yo creo que lo vamos a ver el día de mañana para que no se vayan a estresar tanto con tanta información. Les voy a recordar que la base de datos es la recolección estructurada de registros o de datos que se almacena en un dato informático. Para que esa base de datos sea realmente funcional, no solo se deben almacenar grandes cantidades de registros, sino también deben accederse fácilmente. ¿Cuáles son los tipos de base de datos? Bueno, vamos a tener que tenemos una base de datos plana, jerárquica, de red, relacional, orientado a objetivos y multidimensional. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. La base de datos plana es un modelo en donde hay dos dimensiones, una estructura plana de conjunto de datos. Como lo podemos ver ahí en la imagen que les coloco yo de ejemplo, hay una columna de información y dentro de esta columna se supone que cada dato tendrá que ver con la columna. Por ejemplo, el código postal, ese es nuestro dato, y van a ir diferentes códigos postales, como lo tenemos aquí debajo de nuestra imagen. Esta es base de datos plana, un registro y un código, así de fácil. ¿Cuáles son los beneficios de esta base de datos? Que todos los registros se almacenan en un solo lugar. Es una estructura simple, de fácil acceso, de fácil comprendimiento y funciona bien para bases de datos pequeñas, con registros pequeños, con información pequeña también, porque necesitamos requisitos mínimos de software o hardware para que nosotros podamos utilizar este tipo de información. Otra base de datos es la base de datos jerárquica. Se asemeja a la estructura de un árbol, tal como lo vemos aquí, porque organizamos las carpetas, está la presentación o el concepto que nosotros queremos definir y debajo del concepto, bueno, el resto de conceptos que queremos que pertenezcan al concepto principal, pero que de alguna manera también estén ordenados en un orden particular para que nos permita acceder a ellos. Vamos a la imagen del ejemplo. Tenemos entonces en la cabeza un dato, tenemos debajo 4 datos y luego debajo de cada dato puede haber uno o como en el caso de Electronics hasta 2 datos subsecuentes y debajo de esos 2 otros 3. Esta base de datos es como la más utilizada, la más práctica, la que más visualmente nos permite ver de dónde viene la información hasta arriba, cuál es el concepto, cuál es el dato más importante y hasta dónde viene el dato más pequeñito, pero cuál es toda la relación que conlleva al dato principal. ¿Cuáles son los beneficios? Después de encontrar el primer registro, no es necesario realizar una exploración de índice, no es necesario estar buscando de qué se trata, dónde están los demás datos, tú solamente te vas guiando por el registro, por las líneas que va marcando la ruta para encontrar diferentes datos que tú quisieras consultar. El administrador le resulta fácil por eso mantener la base de datos cambiando los registros en sus respectivos campos, es decir, yo puedo colocar aquí peso corporal, ¿no? De un paciente y le coloco aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo, los meses del año y debajo el peso, ¿no? Pero resulta que en mayo yo lo pesé 2 veces y hubo cambio, entonces me da oportunidad de cambiar datos sin alterar el resto de los registros. Tenemos otro modelo que es modelo de red. Como lo vemos en la imagen, está todo enlazado, está todo enredado
Esta característica por eso lo define, porque es un enlace de registros de red que tanto B como G, como H, como F están íntimamente relacionados, aunque estén cada uno con sus diferentes funciones. Puede ser una variedad de diferentes tipos de información. Básicamente el modelo de red lo utilizan los informáticos, gente que está más metida en el sistema para que estén ellos comprendiendo este tipo de redes. Nosotros no utilizamos este tipo de modelo porque pudiera ser para nosotros quizá o para las personas que lo vean un poquitito complejo en el sentido de que cuando lo tengan que leer tienes que ir regresándote hacia dónde se dirigen las flechas o de dónde venían y es como un poquitito tardado si es que no lo dominas demasiado. Pero ¿cuáles son los beneficios? Dado que siempre hay un vínculo entre padre e hijo, es decir, el dato grande y el dato pequeñito, se mantiene esa integridad de los datos. Aquí no se puede ni eliminar tablas, ni eliminar registros, ni mover un dato, porque entonces, como todos están íntimamente relacionados, alteras todos. ¿De acuerdo? Entonces, este es una base de datos de red buena para que no permitas que nadie altere tus datos, pero es necesario que se mantenga fija y que nadie la mueva por ningún momento. Tenemos otro modelo que es el modelo relacional, es el más popular de todas las bases de datos porque son organizadas en tablas, en forma de tablas. Cada una de nosotras ya hemos trabajado en Excel y si no hemos trabajado, pues te invito a que vayas, te des una vueltita ahorita que estamos en periodo de contingencia y tenemos un poquito de tiempo en casa, que te des, le eches un vistazo a Excel para que puedas conocer cuáles son las características. Es eso. Excel es una base de datos gigante que te permite entonces colocar datos y mantener registros, diferentes conceptos. Y bueno, una tabla puede tener registros y cada registro puede tener muchos campos. Por ejemplo, aquí les pongo yo este ejemplo en letras azules. Las tablas pueden incluir la información de un cliente. Entonces colocas el nombre, dirección, contacto, información, número de cliente, etcétera. Otras tablas, por ejemplo, pueden tener relaciones como las órdenes que el cliente compró, ¿no? Tienes entonces la orden, la primera tabla con toda su información, pero también tienes otra tabla que esté ligada y con las compras, con sus números de artículos, la descripción del artículo, cuántos te pagó, si es que te debe, etcétera. Es como la más, por eso dice que está relacionada a todos los datos, pero cada uno en su lugar y eso te da más facilidad de que puedas manipular los datos y no te confundas y tampoco te estreses y no tienes que estar siguiendo ninguna línea de red ni tampoco hacia abajo. Aquí está, el ejemplo lo vemos en la base de datos de Excel. Tenemos entonces diferentes líneas con diferentes conceptos. Todos los datos están ligados, pero cada uno también en particular con un concepto diferente. Los beneficios, pues los derechos del usuario se pueden restringir según los datos que deben hacerse visibles o modificables para cada usuario. Excel tiene opciones para hacer invisibles algunas celdas, entonces, bueno, a esa parte se refiere, ¿no? Tú tienes la oportunidad en este tipo de base de datos de dejar datos a la vista de los demás y datos que solamente sean tuyos para tu organización, para tu administración. Por eso les decía que si no es ahorita, que nos vamos a tener como un poquito de clase de Excel, tú lo hagas en casa y ojalá que nos podamos ver en clase para que podamos darle una leidita, un repaso a esta opción que tenemos como base de datos en Excel. Se evita la duplicación de datos con este tipo de base de datos, manteniendo así el tamaño de la base. Esto reduce el requerimiento de memoria y también aumenta la eficiencia. Lo tienes todo ordenado, lo tienes ahí registrado, te facilita mucho la administración, la gestión y la organización de todos los datos que tú necesites. Yo creo que el día de mañana, en un futuro, cuando seas ya toda una nutrióloga, toda una profesionista llevando los pesos en los expedientes de tu paciente, es necesario que puedas utilizar este tipo de base de datos en Excel para que coloques el nombre del paciente, su edad y todo el expediente clínico, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, en una base de datos. ¿Cuál va a ser entonces ahora la actividad? Ya llegamos nosotros a la actividad de este día, pero no quiero comenzar a platicarte de la actividad sin antes platicarte cuáles son los datos que a mí me están causando o generando un poquito de preocupación en la plataforma con todos ustedes. Resulta que cuando yo estaba colocando la calificación para la actividad de
registrar que están ustedes viendo el video y me manden la captura de pantalla, coloqué una calificación y la plataforma me dijo que yo sobrepasaba el 100%. Espero que me dé a entender con toda esta explicación. Entonces tuve que quitarle calificación, pero sí es válida su actividad. O sea, hay algunas personas que les puse 0 o que apareció 0 porque el capturar la pantalla no tiene calificación y se quedó como 0. Yo ahí se las voy a corregir. Van a tener 10 aunque no se sume ese 10, ¿sí? Todas las características, todas las actividades tienen que sumar el 100% y entonces si yo le ponía calificación a tu actividad de ver el video, sobrepasaba el 100%, entonces tuve que quitarle calificación sumable, pero sí te cuenta como participación en clase. Tú sígueme mandando tu link y aunque yo te ponga 10 y no se sume, todo te cuenta para calificación y actividad. Así que chicas, algunas que les puse 0 por ahí, necesito corregirlo. Tienes tu 10 y me mandas tu captura de pantalla y te cuenta como participación en clase. Ahora bien, hay chicas que me están copiando la información, solamente la investigan, hacen copia, pegan, no le dan formato ni siquiera, o sea, me dejan ver que no hacen las tareas de forma adecuada, no se esfuerzan en hacer la tarea, no le dan una buena portada. Recuerden, por favor, colocar bien mis apellidos. Soy Mortera Martínez. Por favor, necesitan colocar su nombre, el semestre, darle una buena imagen y procurar ser entre cada presentación o en cada trabajo, en cada actividad que tú me des, dar lo mejor de ti. Si te esforzaste al 100%, entonces al 101% para que vayas aprendiendo. De eso se trata. Aunque estés en casa, vienes a aprender. Venimos a compartir información y yo espero que les ayude a ser mejores, que salgas de este semestre mejor de como nos conocimos y nos encontramos. Entonces, por ahí les he estado poniendo algunas calificaciones bajitas, aquellas que se equivocan con mi apellido, que la portada no tiene todos los datos adecuados, que tienen faltas de ortografía, no existe un formato, no existe un trabajo digno de unas chicas de universidad. Entonces te pido por favor que le eches muchas ganas y te empeñes en la presentación de tus trabajos. Si te digo que es un ensayo, entonces coloca información, pero un ensayo, les felicito a las chicas que le pusieron introducción, el desarrollo y la conclusión y además decían, yo considero, a mí me parece, estoy de acuerdo con esto, porque un ensayo es eso, hablar de lo que tú entendiste utilizando frases o párrafos de lo que tú leíste. Entonces, por favor, échenle muchas ganas a las actividades, repásenlo otra vez, lean y ustedes califíquense antes de mandármela, revísenla y digan cuánta calificación consideran que ustedes se merecen antes de mandármela para ver si necesitan modificar algo o corregirla y la terminen de mandar de manera correcta, ¿no? Esta actividad va a ser entonces, tú vas a elegir un tipo de base de datos. Yo te diría, yo escogería la base jerárquica, por ejemplo. A lo mejor alguna es más introvertida, más extrovertida, más atrevida y escoge la base de datos de red. La clase se llamaba base de datos e imágenes. Entonces vamos a hacer una base de datos de imágenes. Vas a elegir un tema de nutrición. Y entonces sobre ese tema yo les puse aquí el ejemplo, tema obesidad. Entonces va a ir una imagen, no va a haber nada de letras, solo imágenes. Mi imagen principal va a ser a lo mejor una persona obesa, ¿de acuerdo? Y debajo de ella tendría yo conceptos, ya sea los factores que determinan la obesidad o tipos de obesidad. Ajá. Solo en imágenes. Debajo de cada factor, a lo mejor decir hábitos, y entonces debajo de hábitos le coloco aquí televisión, actividad física, un relojito, no sé. Les estoy dando como el ejemplo, una idea para que ustedes puedan realizar una base de datos preciosa. Lo vas a plasmar y lo vas a trabajar en Word para que puedas, digo en PowerPoint, para que puedas manipular de manera muy fácil tus imágenes, copiar y pegar y estar haciendo como uniéndolas con flechas, con alguna figura que te permita dar toda una base de datos comprendible para ti y para la gente que la pueda leer. No olvides colocar tu portada, darle un buen formato a tu trabajo y les deseo
que de verdad les vaya muy, muy bien. Esfuérzate en entregar todo en tiempo y forma. Recuerda que si te tardas en entregar en la fecha programada, la plataforma se cierra y ya no te deja mandar tus trabajos, yo no puedo calificarla. Aunque me la mandes por correo, aunque me la enseñes por WhatsApp y me digas, maestra, yo sí la hice, no te la puedo calificar porque la plataforma no la recibe y no va a haber evidencia de tu trabajo. Está súper sencillito, haz una base de datos de imágenes y yo sé que te va a salir muy, muy bien. Voy a abrir un foro si hay dudas y te deseo, como siempre, una linda semana. Que le